Bienvenidos hermanos a su programa Nuestra Herencia Podcast. Les habla el hermano Michael Wilson Ordóñez de la Iglesia de Dios La Profecía aquí en California. Es una bendición poder saludarles nuevamente hermanos en este nuevo episodio de la serie de podcast que hemos titulado Nuestra Herencia. Y en este día, siendo que estamos en el mes de junio 2019, vamos a hablar de un evento muy importante en nuestra historia, el cual nosotros llamamos el Levántate y Resplandece. Este es el episodio número 3 de la serie de podcast que hemos llevado a cabo de Nuestra Herencia, donde hablamos del patrimonio histórico de la Iglesia de la Profecía, nuestra historia y cómo Dios nos ha bendecido hasta este día. Así que hermanos, en este día vamos a hablar de Levántate y Resplandece de la Iglesia. Para iniciar, hermanos, quiero leer la escritura que se encuentra en Mateo 16, versículos del 15 al 20. Y voy a leer de la versión Reina Valera de 1960. Y esta escritura nos dice las palabras de Jesús en Mateo 16, versículos 15 en adelante. Y le respondió: ¿y vosotros? ¿Quiénes decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Del versículo 17. Entonces les respondió Jesús: Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Versículo 18, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Y el versículo 20, entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era Jesús el Cristo. Dios siempre ha tenido un plan maestro para su iglesia. De hecho, una parte importante de ese plan maestro de Dios es la iglesia. Pero el enemigo siempre ha querido robar, matar y destruir a la iglesia, como lo leemos ahí en Juan 10:10. Cristo supo desde el principio que todos los esfuerzos se centrarían en destruir la iglesia de Dios. Después de que Cristo parte al cielo, ¿verdad? Cristo envía su Santo Espíritu y después tenemos el día de Pentecostés, donde la iglesia es llenada con el Espíritu Santo, el poder de Dios. Y en el primer siglo nosotros leemos en el capítulo 1 en adelante del libro de los Hechos, cómo Dios, hermanos, usó a su iglesia en una manera poderosa, llevando a cabo la obra de Dios y llevando el Evangelio de Cristo a todas las partes del mundo conocido de aquel tiempo. Pero como les decía, hermanos, el enemigo siempre ha querido destruir la obra de Dios. Él sabía que la iglesia iba a continuar la obra de Cristo en el mundo, en el plan de redención de Dios para rescatar a la humanidad. Y primero vino la persecución. Pero en lugar de destruir a la iglesia o detener a la iglesia creció y se expandió bajo el poder de Dios. Nosotros podemos leerlo eso en los primeros 7, 8 capítulos del libro de los Hechos, en la Biblia, ¿verdad? Luego, después de la persecución, vino la prosperidad. O sea, en el segundo, tercer siglo después de Cristo, nosotros vemos la historia cristiana, cómo la iglesia iba prosperando. Se dejaron de reunir en lugares, en casas, ¿verdad? Y llegaron a reunirse, a construir iglesias, templos grandes. Pero después de la persecución del primer siglo vino la prosperidad del segundo y del tercer siglo. El cristianismo fue también aceptado por el mundo romano. Las fuerzas externas fallaron, o sea, la persecución que vino sobre la iglesia falló de destruir y de detener la iglesia. Pero las fuerzas internas, o sea, la prosperidad, el crecimiento, la fama, llegaron entonces sí a tener un poco de efecto sobre la iglesia.
Entonces, la iglesia empezó a caer en falsas enseñanzas y doctrinas de hombres. Luego vinieron, ¿verdad?, estas falsas enseñanzas y las doctrinas del hombre. Lo que la Biblia lo denomina, ¿verdad?, una oscuridad. Y fue una oscuridad espiritual. Que la iglesia, el pueblo de Dios, los líderes de la iglesia se empezaron a alejar de la luz. Y la luz es Cristo Jesús. La luz es la palabra de Dios. Y entra lo que se conoce, ¿verdad?, como una oscuridad espiritual. Pero algo que tenemos que recordar siempre, hermanos, es de que Dios siempre tiene un plan maestro para su iglesia. En el año 313, el emperador romano Constantino declaró el cristianismo como una religión legalizada y de hecho denominó el cristianismo como la religión oficial de Roma. En el año 325, Constantino también convocó un concilio de obispos para tratar temas de doctrina y también lidiar con el problema de la herejía que estaba sucediendo en aquel tiempo. El problema fue, hermanos, que este credo que nosotros conocemos como el credo niceno resultó un credo, o sea, un sistema de creencias cristianas u creencias religiosas, una fe. Y este fue lo que ellos hicieron, que dieron un credo, lo que nosotros conocemos, como les digo, como el credo niceno, que fue la primera vez que se aprobó una regla no bíblica, o sea, un documento oficial de doctrina que estaba fuera de la Biblia. Entonces inicia lo que en nuestra historia cristiana, también en la historia humana, ¿verdad?, se conoce como la edad oscura. Y estas credos, estas doctrinas de hombre, empezaron a sumir a la iglesia en un error doctrinal. Este periodo de la humanidad, conocido como la Edad Oscura, comenzó. Pero en un sentido espiritual, ¿verdad?, llegaron a estar en una total oscuridad espiritual. La iglesia permaneció inactiva durante muchos siglos, aunque no dejó de existir. Siempre han habido gente, ¿verdad?, un remanente, una luz pequeña que Dios en su plan siempre ha tenido. Entonces la iglesia no se destruyó, sino que más bien permaneció inactiva, dormida por muchos siglos. La verdadera adoración a Dios se cambió en adoración a los ángeles, a los santos y práctica religiosa de los sacramentos, que en una manera, ¿verdad?, se abusó de los sacramentos que el Señor había establecido, por ejemplo la Santa Cena, pero se cambió totalmente a ritos religiosos y a doctrinas de hombres. Pero algo que podemos ver a través de esta historia también es de que Dios tiene un plan maestro para su iglesia. Gloria al Señor. Pasaron muchos años hasta que algunos hombres comenzaron a buscar la verdad y querían encontrar esa verdad y la querían encontrar en la palabra de Dios. Hombres como John Wycliffe, John Huss, Martín Lutero, Calvino, Wesley y otros. Entonces, hermanos, Dios aún en esta oscuridad espiritual, a través de estos siglos, Dios siempre tenía un pueblo que le buscara. Pero esto sucede, hermanos, al final de la Edad Oscura. Luego sucede algo también que Dios permitió, que es el descubrimiento de América, o sea, del nuevo mundo, del nuevo continente. Dios en su plan maestro, hermanos, Él tenía ya su plan, su voluntad delineada y iba a envolver gente, un pueblo, una nueva nación en un nuevo continente. Así que Dios permite el descubrimiento de América, que sucedió en el año 1492 por Cristóbal Colón. Este evento, el descubrimiento de América, hermanos, yo creo que es uno de los eventos más importantes de la historia humana. No solamente en el término religioso, sino también en el término de la historia humana. Después de la venida de Cristo a este mundo, ¿verdad?, el descubrimiento de América yo creo que es el evento más importante en la historia del ser humano. Dios eligió una nueva tierra
para poder llevar a cabo su plan para su iglesia en los próximos siglos. Pero Dios, hermanos, como les digo, tenía ya todo delineado. Dios escogió un nuevo mundo para llevar a cabo sus planes. Y en una manera, hermanos, Dios empezó a darnos un poco de luz, una luz espiritual. La luz comenzó a aparecer en la oscuridad. No fue sino hasta finales del siglo XIX cuando Dios y el Espíritu Santo empezó a moverse en personas humildes que querían buscar la verdad. En otras palabras, la luz comenzó a aparecer en la oscuridad, porque Dios siempre tiene un plan maestro para su iglesia. Gloria al Señor. Y aquí es donde empezamos a ver la historia de cómo Dios empezó a usar a los pioneros de nuestra iglesia, hombres y mujeres que querían buscar la verdad, que movidos por el Espíritu Santo, querían llegar a un entendimiento más profundo de las Escrituras. Querían basar sus vidas y sus creencias, su credo, simplemente en la palabra de Dios. Richard G. Spurling estaba buscando la verdadera luz y un entendimiento de la iglesia de Dios. Y lo que sucede, hermanos, es que Dios escoge a esta nueva nación, los Estados Unidos, y un lugar muy remoto que en un momento les voy a hablar, una tierra lejana. Pero Dios escoge los Estados Unidos y Dios escoge a un pueblo, a una gente muy humilde, pero que su corazón estaban buscando la verdadera palabra de Dios. Y tenían entendidos que Dios tenía un plan para esos días. Muchos otros fueron movidos por el Espíritu Santo para buscar la verdad también. En cierto modo, realmente, hermanos, no sabemos por qué Dios eligió este momento y este lugar para llevar a cabo su plan en estos últimos días. Pero lo que sí sabemos, hermanos, es de que Dios siempre tiene un plan para su iglesia. Gloria al Señor. La providencia de Dios, su plan divino lo quiso así. Y Dios eligió el condado de Cherokee en el estado de Carolina del Norte, en Estados Unidos, para traer un avivamiento espiritual, un avivamiento de fuego y del Espíritu Santo. Porque Dios estaba a punto, hermanos, de hacer algo muy grande en la historia de la iglesia, que es el levántate, resplandece, el renacer de la iglesia para estos últimos días. El avivamiento del Espíritu Santo con bautismo de fuego atrajo a muchas personas que buscaban la verdad en las Escrituras y querían encontrar, hermanos, un lugar para poder ellos alabar a Dios y tener una doctrina sana basada en las Escrituras. Creían, por supuesto, en el bautismo del Espíritu Santo, creían en la unción del Espíritu Santo para su iglesia, sobre su pueblo, sobre su iglesia. Así que, hermanos, como les digo, Dios en su providencia escoge este lugar tan remoto. Aún hoy en día, si usted viaja hacia los campos del bosque, ¿verdad?, que ahorita les voy a hablar un poco más de eso, allá en las montañas de Carolina del Norte, usted se va a dar cuenta que es un lugar muy remoto, ¿verdad? Y nos ponemos a pensar, ¿por qué Dios escogió ese lugar, esa gente, ese tiempo? ¿Verdad? ¿Por qué no Dios escogió a otro país de Latinoamérica? ¿Por qué no escogió a España, a Europa, para llevar a cabo su plan para la iglesia en estos últimos días? Hermanos, no sabemos. Lo que sabemos es de que Dios tenía un plan para su iglesia, para su pueblo. Así que, hermanos, yo siempre doy gracias a Dios por este país de Estados Unidos, porque ha podido llevar el evangelio, ¿verdad?, a muchos lugares, y fue aquí donde Dios escogió de nuevo resplandecer en su iglesia. Gloria al Señor. Estas personas creían que la iglesia de Dios solamente existe cuando se observan sus leyes y su gobierno. En otras palabras, cuando se observan las profecías, la palabra de Dios, como nos lo dice en el Nuevo Testamento. Después, a finales del siglo XIX, nace lo que se llama la Iglesia Unión Cristiana. Pero el 2 de mayo de 1902,
el 2 de mayo de 1902, se establece la Iglesia de la Santidad de Camp Creek. Una de las razones principales que se establece esta iglesia fue porque ellos querían buscar primeramente la verdad de las Escrituras, y ellos también establecieron que cada ser humano, cada cristiano, cada creyente, seguidor de Cristo, tiene la libertad de interpretar la Biblia por sí mismos. En otras palabras, una de las bases principales de la Iglesia de la Santidad de Camp Creek es de que ellos podían interpretar la Biblia conforme a la luz que Dios les daba. Gloria al Señor. Que ya no necesitaban un concilio o a otra persona que les interpretara la Biblia. Ellos podían leer las Santas Escrituras e interpretarlas de acuerdo a lo que Dios les daba y la luz que el Espíritu Santo les daba. Gloria al Señor. Pero Dios siempre tenía un plan para su iglesia. Siguiendo con la historia, ¿verdad? Ahí a principios del siglo XX, dos predicadores de la Asociación Bíblica de Estados Unidos, que se nombraban Ambrose Jessup Tomlinson de Indiana y J.B. Mitchell de Ohio, estas dos personas, predicadores ambulantes, andaban en esa área de Carolina del Norte, andaban distribuyendo Biblias para el pueblo de aquel tiempo. Pero ellos eran predicadores también, andaban buscando, ¿verdad? La verdad, las Sagradas Escrituras también y la revelación de Dios. Pero hermanos, Dios empezó a mover en la vida del hermano A.J. Tomlinson y Dios estaba a punto de cumplir una profecía que vamos a encontrar en la Biblia en unos momentos. Porque Dios tenía un plan y tiene un plan maestro para su iglesia. Este hombre, ¿verdad? A.J. Tomlinson, yo lo considero, hermanos, el personaje más importante en la historia de nuestra iglesia moderna. Han habido otros líderes en la iglesia, otros supervisores generales, líderes, mujeres, hombres también de Dios, que han tenido un pacto muy grande en la iglesia, pero en mi parecer, hermanos, el hermano A.J. Tomlinson fue el líder más capaz y el líder más importante en la obra de Dios para la iglesia de Dios de esta era moderna. Muy bien. Y Dios estaba a punto de hacer y de cumplir una gran profecía, porque, como les decía al principio, hermanos, la iglesia, el cristianismo había caído en una oscuridad espiritual. Y la luz iba poco a poco aumentando. La luz de la verdad, la luz del Espíritu Santo, el mover de Dios en hombres y mujeres humildes. Esa luz iba creciendo, iba creciendo, iba creciendo. Pero llegamos, hermanos, a la profecía de levántate y resplandece. Esta profecía, este evento tan importante en nuestra iglesia, hermanos, es el cumplimiento de una profecía que encontramos allá en el libro de Isaías, capítulo 60, versículos del 1 al 3. Y de nuevo estoy leyendo de la versión Reina Valera del 60. Y leemos ahí en Isaías 60, versículo 1. Levántate, resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra, y oscuridad las naciones, mas sobre ti nacerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria. Aleluya. Y el versículo 3 nos dice, y andarán las naciones a tu luz, y los reyes al resplandor de tu nacimiento. Gloria al Señor. Regresando aquí al versículo 1, donde dice, levántate, resplandece, porque ha venido tu luz. La luz de Dios, la luz de la palabra, iba y había nacido en aquel grupo pequeño de hermanos que estaban buscando la verdad. Esta profecía se tenía que cumplir, pero se tenía que cumplir en el plan maestro de Dios. Gloria al Señor. Estos hermanos, aquí vemos una foto, hermanos, de la casa de W.F. Bryan, que ahí está a la izquierda de esta foto.
Esta pequeña cabaña, ¿verdad? Más bien no era una casa, ¿no? Como una cabaña, una covacha, como decimos nosotros, pero era un lugar muy humilde ahí en las montañas de Carolina del Norte. Y en ese lugar, hermanos, estas personas, hermanos, hermanas, empezaron a buscar más de Dios. Gloria al Señor. El hermano Tomlinson reconoció rápidamente el movimiento de Dios y supo que la iglesia debía adherirse a la Biblia y a sus enseñanzas. Este grupo de hermanos estaban buscando la voluntad de Dios, estaban orando a Dios ardientemente, buscando a Dios para que Dios les mostrara su voluntad. Y en esos días de principios de junio de 1903, se convocó una reunión especial para estudiar la Biblia y para orar. Gloria al Señor. Y esa reunión, hermanos, en ese hogar, en ese lugar tan humilde como ustedes ven ahí, fue donde Dios empezó y iba a darnos la revelación y el cumplimiento de la profecía de Isaías capítulo 60. Y el 13 de junio de 1903, en la casa de W.F. Bryant, este pueblo se reúne para orar y buscar a Dios. Porque Dios, hermanos, tiene un plan maestro para su iglesia. Tomlinson en esa mañana, temprano en esa mañana del 13 de junio de 1903, sube a la montaña, ahí en ese lugar de los campos del bosque, gloria al Señor. Sube a la montaña para orar, porque él quería buscar más de Dios. Tenía un deseo grande de encontrar la verdad. Pero él sube a la montaña, sube hasta la cima de esa montaña, que hoy en día la conocemos como la montaña de oración en los campos del bosque, porque él sentía buscar más de Dios. Y también, hermanos, él sabía que Dios estaba a punto de hacer algo grande en revelación por su iglesia. También sabía que Dios iba a cumplir su promesa de que las puertas del infierno no prevalecerían contra la iglesia. Aleluya. Gloria al Señor. Esta escritura nos habla sobre el nacimiento de la iglesia de Dios, porque Dios siempre tiene un plan maestro para su iglesia. Esta profecía se cumplió el mismo año en que los hermanos Wright tuvieron el primer vuelo exitoso de un avión propulsado. Pero este evento en la historia, Levántate, resplandece, el cumplimiento de la profecía de Isaías 60 se cumple en junio 13 de 1903. Así que el hermano Tomlinson, hermanos, él sube a la montaña y él ora a Dios, y entonces cuando Dios le revela esa escritura en Isaías capítulo 60. Gloria a Dios. Como les decía, hermanos, en ese mismo año, en diciembre de 1903, los hermanos Wright tuvieron el primer vuelo exitoso, el primer vuelo documentado de un avión mecánico. Y esto también es el cumplimiento de otra profecía, como lo leemos ahí en Isaías capítulo 60, versículo 8, donde leemos: ¿Quiénes son estos que vuelan como nubes y como palomas a sus ventanas? Gloria al Señor. Eso también nos demuestra, nos confirma que el Levántate, resplandece, el cumplimiento de Isaías capítulo 60, ¿verdad? La revelación de la iglesia, la luz. También leemos aquí en versículo 8, ¿verdad? El cumplimiento de la profecía donde el hombre primeramente iba a volar un avión mecánico. Y esto sucede en un lugar que se llama Kitty Hawk, ahí también en Carolina del Norte, no muy lejos de los campos del bosque, donde el hermano Tomlinson recibe la revelación de la iglesia. Y todo es porque Dios siempre tiene un plan maestro para su iglesia. Gloria al Señor. Aleluya. Ahora les quiero compartir un poco, hermanos, de lo que el hermano A.J. Tomlinson después, ¿verdad? Más tarde, años después, él en su diario y también en otros libros, él escribe y nos relata un poco de lo que sucedió en ese día, en junio 13 de 1903. Y dice, aquí hay una foto, ¿verdad?, del hermano Tomlinson, años después en su oficina, en su casa, pero dice: aprendí más sobre la organización en ese momento. Y cuando entendí completamente que
querían defender toda la Biblia correctamente dividida y tomar el Nuevo Testamento como su única regla de fe y de práctica, me atrajo y me volví muy interesado a la vez. Hice muchas preguntas y me dieron respuestas bíblicas que satisfacían perfectamente todas mis preguntas. Entonces dije, esto significa que es la iglesia de Dios. Luego me aventuré a preguntar si estarían dispuestos a recibirme en la iglesia con el entendimiento de que esta es la iglesia de Dios de la Biblia. Ellos estaban dispuestos y pronto procedieron en el orden regular. Tomé la obligación con profunda sinceridad y extrema santidad para que nunca fuese olvidada. Estas son palabras del hermano A.J. Tomlinson, que años después nos cuenta un poco de ese evento, de ese día donde él, ¿verdad?, sube a la montaña, donde Dios le revela a la iglesia, donde baja y se reúne nuevamente con el grupo de hermanos. Y él dice, esta es la iglesia de Dios. Es la continuación, gloria al Señor. El levántate, el resplandece. El nacimiento de la iglesia en este tiempo, ¿verdad? Aunque les digo que la iglesia nunca murió, nunca dejó de existir, pero era el renacer de la iglesia. Así que el hermano Tomlinson en la historia, ¿verdad?, él llegó a ser el primer miembro de la iglesia de Dios. Y todo esto, hermanos, ocurrió en el lugar que nosotros conocemos como los Campos del Bosque, que es un parque bíblico que existe hoy en día, pertenece a la iglesia de Dios de la profecía. Pero también tenemos otra escritura, hermanos, otra profecía que también nos relata, porque ese lugar, ¿verdad?, en aquel tiempo se conocía como los Campos del Bosque. Ese era el nombre que se le dio a ese lugar, esas montañas. Gloria a Dios. Y leemos aquí en el Salmo 132, versículos del 1 al 6. Gloria al Señor. Y de nuevo leo de la versión Reina Valera del 60. Dice, acuérdate, versículo 1, acuérdate, oh Jehová, de David y de toda su aflicción, de cómo juró a Jehová y prometió al fuerte de Jacob. No entraré en la morada de mi casa, ni subiré sobre el lecho de mi estrado. No daré sueño a mis ojos, ni a mis párpados adormecimiento, hasta que haya lugar para Jehová, morada para el fuerte de Jacob. He aquí en Éfrata lo oímos, lo hallamos en los campos del bosque. Gloria al Señor. Nuevamente, hermanos, les voy a mostrar la foto aquí de los campos del bosque. Nuevamente Dios, en su plan divino, en el plan eterno que Él tiene para su iglesia, Él escoge a este lugar para revelarnos a su iglesia, la iglesia de la Biblia. Porque Dios, hermanos, iba a iniciar el mover grande, el poder grande de la iglesia de Dios en estos últimos días. El cumplimiento de la profecía se llevó a cabo en este lugar, en los campos del bosque, allá en las montañas de Carolina del Norte, en Estados Unidos. Gloria al Señor. Así lo quiso Dios. Aleluya. Así lo quiso Dios, hermanos. En Estados Unidos, Dios escogió para traer de nuevo a su iglesia y que su iglesia empezara y más bien continuara con el plan de Dios para la redención del hombre, para el mover del Espíritu Santo en estos últimos días en los cuales vivimos. Gloria al Señor. Y aquí leemos, ¿verdad?, la escritura. Lo hallamos en los campos del bosque. Aleluya. Dios tiene un plan maestro para su iglesia. Hoy se recuerda, y hoy recordamos y celebramos el levántate, resplandece de nuestra iglesia. También entendemos que estos hombres y mujeres entendieron su papel, entendieron su lugar, sabían su vocación en ese momento, en ese tiempo de la historia. Y estaban dispuestos a vivir y a sacrificar sus vidas por la causa de Cristo y su iglesia.
Ellos sabían exactamente en qué lugar de la historia se encontraban. Ellos sabían y entendían que de acuerdo a las Escrituras, de acuerdo a la palabra de Cristo, a la Biblia, el plan de Dios se estaba cumpliendo y Dios iba a iniciar su voluntad, su plan para su iglesia, para los últimos días. Esto nos muestra, hermanos, que Dios tiene un plan maestro para su iglesia. Pero también, hermanos, estos hombres pioneros, estas mujeres pioneras de la iglesia, aleluya, ellos sabían su lugar, entendían el lugar que Dios los puso y los tenía, aleluya. Pero ahora la pregunta para nosotros, hoy en día, en el año 2019, 116 años después de Levántate y Resplandece de 1903, la pregunta es, ¿también sabemos nosotros nuestro lugar, nuestro papel en el plan de Dios en este tiempo? Es una pregunta muy importante para todos nosotros que pertenecemos a la iglesia de Dios, a todos los líderes, los pastores, a cada miembro, a cada líder, a cada creyente. ¿Sabemos nosotros nuestro papel en el plan de Dios para este día? Gloria al Señor. Para concluir, hermanos, esta clase, quiero leer una escritura que encontramos en el libro de los Hechos, capítulo 16, versículos 4 y 5, porque al inicio, hermanos, de esta charla, esta plática, hablábamos, ¿verdad?, de que Cristo da una promesa allá en Mateo, donde dice que las puertas del infierno no iban a prevalecer contra la iglesia. Y esto es algo tan verdadero, hermanos. Podemos ver el plan de Dios, podemos ver cómo Dios se movió en aquellos hombres y mujeres pioneros, en el hermano Tomlinson, en otros hombres, ¿verdad?, que buscaban la verdad de Dios, que buscaban el plan de Dios para su iglesia. Y vemos cómo esa promesa de Cristo nunca dejó de ser, de que la iglesia nunca iba a dejar de existir, que las puertas del infierno no prevalecerían contra ella. Aquí tenemos otra escritura que nos habla de los hechos de los apóstoles del Espíritu Santo allá en el libro de los Hechos 16, y dice versículo 4: y al pasar por las ciudades les entregaban las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén para que las guardasen. En otras palabras, la doctrina de los apóstoles, el Nuevo Testamento. Y el versículo 5 nos dice algo muy lindo, muy importante. Dice: y así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. Pueblo de Dios, iglesia de Dios de la profecía, acuérdate que Dios tiene un plan maestro para su iglesia. Y es de tú y yo, de nosotros también encontrar ese lugar para el plan de Dios en estos últimos días. Bendiciones, hermanos, les habla el hermano Wilson Ordóñez de la Iglesia de Dios de la Profecía desde los estudios de New Vida aquí en California. Un saludo, les deseamos que celebren en este junio 13, 2019, ¿verdad? 116 años después de aquel evento importante en nuestra historia. Les deseo bendiciones, deseo que Dios les continúe bendiciendo, prosperando en sus vidas y sus ministerios. Y acordémonos, hermanos, la promesa de Dios, la promesa de Cristo, que las puertas del infierno no van a prevalecer contra la iglesia. Así que, iglesia, pueblo de Dios, adelante en Cristo y vamos todos a buscar de Dios y cumplir la obra de Dios en este plan eterno de Dios para la iglesia de Dios de la profecía. Bendiciones, hermanos, y nos vemos en el próximo episodio de Nuestra Herencia Podcast. Adiós.